Hola, mi nombre es John Requejo, especialista de la Dirección de Diseño y Metodología, y a continuación desarrollaremos el módulo 3, Metodología para obtención de la clasificación socioeconómica. Los logros de aprendizaje del módulo 3 comprenden cómo se utiliza la información del recojo de datos, conoceremos el formato S100 y la ficha socioeconómica única, identificar las bases de datos administrativas de las instituciones y su utilidad en la clasificación socioeconómica, y comprender la determinación de la CCE o clasificación socioeconómica y el proceso de cálculo. Recordando, el proceso para la determinación de la clasificación socioeconómica consta de 6 actividades. En este caso, haremos énfasis en el cálculo de la clasificación socioeconómica, que cuenta con una metodología. La metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica es un documento de gestión aprobado por resolución ministerial por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de sus competencias, para el cálculo del nivel que le correspondería a un determinado hogar. Esto se realiza con información desde un análisis de la Encuesta Nacional de Hogares. El equipo técnico del MIDIS realiza un análisis tanto estadístico como probabilístico, y esta metodología es revisada por la Comisión Consultiva para la Determinación de la Pobreza Monetaria, que está formalmente oficializada a partir del 2010. Y posteriormente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la aprueba por resolución ministerial. En este caso, desde el 2016, la ha ido actualizando en el 2019 y en el año 2022 con la normativa que se visualiza en la pantalla. El cálculo de la clasificación socioeconómica permite determinar los niveles de clasificación socioeconómica de no pobre, pobre o pobre extremo. La información de los formatos, en el caso del formato S100, permite aplicar los primeros 4 pasos, y la ficha socioeconómica única permite aplicar el 5.º paso. En cada uno de estos pasos que conforman en conjunto conforman la metodología para determinación socioeconómica, encontramos los umbrales, indicadores y parámetros que se encuentran programados y automatizados en la dirección de operaciones de la Dirección General de Focalización e Información Social. Entonces, cuando un hogar solicita su clasificación socioeconómica, lo vamos a clasificar como no pobre siempre y cuando se consigne tanto el jefe del hogar o el cónyuge o se encuentren registrados en una EPS, ¿no? Entidad prestadora de salud. En ese caso, se clasificará como no pobre. En el caso de cualquier integrante del hogar cuente con un vehículo, sea auto, camioneta o camión, también se le clasificará como no pobre. También se le compara con unos umbrales de referencia para el caso de la evaluación del ingreso por persona en el hogar. De igual manera, para el caso del umbral en soles del consumo de servicio eléctrico. Y finalmente, en el paso 5, se realiza una visita del hogar para obtener información de las características observables del hogar. A continuación vamos a detallar un poco más. Como pueden ver, el cálculo de la clasificación socioeconómica, en los 2 primeros pasos se tiene solo la tenencia de una característica, sea de el jefe del hogar o cónyuge o de los integrantes. Pero en el paso 3 y 4, para la evaluación de ingresos y la evaluación de consumos de electricidad, se realiza un análisis por ámbito, sea rural, el ámbito urbano, no Lima metropolitana, y el caso de Lima metropolitana. En los 4 primeros pasos, como pueden ver, se les brinda la clasificación de no pobre a través de bases de datos administrativas, como vamos a detallar más adelante. Y en el 5.º paso es donde se puede obtener la clasificación socioeconómica de pobre, pobre extremo o no pobre. A continuación, desarrollaremos una pequeña introducción de cada uno de los pasos para que tengan claridad sobre la aplicación en el cálculo. Por ejemplo, en un hogar donde se verifica en la base de datos de su salud que ni el jefe del hogar ni su cónyuge cuentan con un seguro, automáticamente pasan al siguiente paso. En el paso 2,
Este mismo hogar se verifica que ninguno de sus integrantes mayores de edad cuentan con un auto o camioneta o camión. En el ejemplo, se ha consultado con la base de datos de SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y se verifica que solo tiene una moto. En este caso, no es clasificado como no pobre y se pasa al siguiente paso. En el caso de la evaluación de ingresos del hogar, es algo un poquito más elaborado, pero quiero que tengan como referencia que se verifican los ingresos de los últimos 6 meses del hogar, donde al menos se hayan facturado o emitido formalmente ingresos por al menos 3 meses. En este caso, tenemos, por ejemplo, que el esposo suma un total de 6.000 soles y la esposa un total de 1.500 soles. En este caso, como pueden ver, la esposa solo ha generado ingresos en 2 meses. Este monto de 1.500 soles no se estaría considerando. Se emplea los 6.000 soles como monto del hogar referencial y se divide entre los 6 meses. Digamos que se ha consumido 1.000 soles mensuales entre el total del número de integrantes del hogar, que son 4, dando un total de 250 soles de ingreso per cápita mensual por persona. Esto se compara contra un umbral de referencia y de superarlo, no continúa con el siguiente paso, sería clasificado como no pobre. Como pueden ver en esta sección, se tiene bastante énfasis en brindarle facilidades al ciudadano para que no pueda superar el umbral. Si es que en caso lo superara, sí es clasificado como no pobre. En el caso de este ejemplo, no lo superaría y pasaría a la evaluación del consumo de servicios de electricidad. De igual manera, se verifican las facturaciones en los últimos 6 meses y al menos debe haber facturado 3. En este caso, como pueden ver, ha consumido 100 soles, se divide entre 6, que nos da un monto de 16.67 soles, y esto se divide entre el total de personas del hogar, que en este ejemplo de 4 integrantes, tenemos un costo por consumo per cápita del hogar en alumbrado público de 4 soles con 17. Entonces, si esto es menor al umbral de referencia establecido, entonces el hogar continúa con el siguiente paso, pues no podrá ser clasificado como no pobre. En el caso del cálculo del índice de focalización de hogares, que sí brinda el nivel tanto de pobre extremo, pobre o no pobre, es un análisis más complejo, pero aquí vamos a hacer una pequeña introducción. Se tienen 15 conglomerados, básicamente, y cuando se levanta información tanto de los bienes en el hogar, de la población, servicios básicos del hogar y calidad de la vivienda, se calcula un coeficiente con técnicas estadísticas que en este caso para un hogar de un determinado geodominio se ha obtenido el puntaje de 1.5. Entonces se compara con los umbrales establecidos por la metodología y en este caso, por ejemplo, podemos ver que el umbral 1 determinaría el nivel de pobreza total y el 2 el umbral de pobreza extrema. Entonces se generan 3 zonas de pobre extremo, la zona de pobre y de zona de no pobre. Para este ejemplo, el 1.5 determinaría que el hogar se encuentra en la zona de pobre. Por lo tanto, el nivel de la clasificación socioeconómica que le correspondería sería de pobre. ¿Por qué puede cambiar la clasificación socioeconómica? Todos los pasos que hemos visto hasta el momento se encontraban considerados en el proceso regular, es decir, cuando se realice el cálculo de la clasificación socioeconómica y se registra en el Padrón General de Hogares, también conocido como PGH. Pero, ¿qué pasa si tenemos un proceso de cotejo masivo? Les comentaré a continuación a qué se refiere dicho procedimiento. El proceso de cotejo masivo consiste en el análisis de la clasificación socioeconómica de los hogares que ya se encuentran registrados en el PGH y empleando las bases de datos administrativos puede dar como resultado el cambio o mantener la clasificación socioeconómica. Esto, ahí les mostramos el numeral contemplando en la directiva de la operatividad del CISCO.
Aprovechando, también les dejamos que como parte del trabajo que se realiza, algunos mitos sobre la clasificación socioeconómica referidos a si el hogar cuenta con algún bien como refrigeradora, computadora, y ya se le estaría clasificando como no pobre. Eso no es cierto. También sobre el piso, que si es de parquet o por ser de madera, también ya se le estaría clasificando como no pobre. Sobre el tema de que tienen algún préstamo bancario con alguna entidad del Estado y ellos se empadronan, perderían este beneficio, tampoco es cierto, ¿no? Igual con el caso de si ya cuentan con SIS, no es cierto que la clasificación socioeconómica tome en cuenta estos requisitos. Y por último, los consumos de electricidad son muy bajos por ámbito. La verdad, como vieron, se juega bastante a favor del ciudadano para que no sea clasificado directamente con esta BDA como no pobre, y la metodología es flexible en cuanto al último paso para que pueda brindarles con alta probabilidad y confianza estadística la clasificación al hogar que le corresponde. Eso sería todo de mi parte. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú.